Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Construye tu futuro. Dicho ciclo ha sido organizado de forma conjunta por la Fundación UNAM, la Secretaría de Desarrollo Institucional y diversas áreas de la UNAM. Asimismo, reconocemos el apoyo recibido por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. La FES Acatlán ofrece programas de licenciatura, posgrado y educación continua en las áreas económico-administrativas, jurídicas, físico-matemáticas, humanidades, ingeniería y diseño. Construye tu futuro de la mano de la UNAM. A continuación, le cedo la palabra al profesor Israel Enrique Sánchez, moderador de esta conferencia. Muchas gracias, licenciado Manuel. Pues sean bienvenidas y bienvenidos todos a este ciclo de conferencias. Y el día de hoy, esta conferencia titulada Implicaciones empresariales del outsourcing iniciará o tendrá inicio con tres ponentes. Nuestro primer ponente, que es la maestra Nora Claudia Ortiz Mercado. Vamos a dar lectura a su síntesis curricular. Licenciada y maestra en Derecho, egresada de la FES Acatlán de la UNAM. Desempeñó diversos cargos en la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla de Vaz, de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la Comisión del Agua del Estado de México, así como el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Actualmente imparte asesorías en materia fiscal, administrativa y de seguridad social en la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, así como la División de Ciencias Jurídicas de la FES Acatlán. También participa como ponente y coordinadora de los diplomados en Derecho Empresarial y Derecho Corporativo de la misma institución y en la Fundación UNAM. Maestra Nora, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias a la Fundación, ¿sí? Pues a todos los asistentes, muchas gracias por su participación y pues agradecida de que me inviten a este ciclo de conferencias de Construyendo tu Futuro y también de que en esta ocasión me acompañen mis amigos y compañeros profesores, la maestra Sonia Marisela Santillán Montoya y el maestro Juan Justino Hernández Cadena. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que pues resulta muy interesante, muy actual, que es el outsourcing. Vamos a enfocarlo desde el tema de las implicaciones empresariales, porque básicamente vamos a enfocarnos, a centrarnos en el patrón, en la empresa. No lo vamos a ver desde la óptica que la está viendo actualmente la administración pública, que es pues los trabajadores. A nosotros en este momento lo que nos interesa son los patrones, ¿no? Y lo que vamos a comentar en esta conferencia, pues es qué sucede cuando un patrón no está bien informado, no está bien asesorado, o quizás desconoce el tema de la contratación a través de la figura del outsourcing y qué implicaciones generaría para él, para su actividad, el no conocer estos temas, ¿no? Entonces, si me hace favor, Isra, de presentar la primera diapositiva. Muchas gracias. Bueno, pues el tema del outsourcing, empecemos con una palabra en inglés que se ha ido adaptando a las circunstancias de cada uno de los países y que, pues básicamente, como ustedes ven en la lámina, significa que out significa fuera y source, que se traduce como la fuente o el origen, ¿no? Y entenderíamos como una fuente externa de algo. En este caso, pues una fuente externa para contratar ciertos servicios que le van a servir a una empresa para realizar sus actividades sin desviarse de su actividad principal. Históricamente, por ejemplo, nos hablan mucho del caso de Ford con la producción de su Forte, la primera empresa empezó a generar autos de manera masiva, ¿no? Y que pues tuvo un gran éxito dentro del ámbito de los Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo que tuviera recursos, porque tampoco era muy barato, pero mucha gente se empezó a beneficiar de esta creación en masa de esos vehículos que fueron pues
mucho más baratos. Y pues cuando Ford se dio cuenta de que pues era mucha la demanda y que sus trabajadores pues no estaban tan capacitados para poder armar tan rápido un carro o para poder crear las partes de un carro, pues él empezó con aquella subcontratación laboral, es decir, empezó a solicitar, ¿sí?, a otras empresas que se dedicaran a crear las partes de sus vehículos y ellos pues solamente se dedicaban a ensamblar. Entonces, esta forma de trabajar pues le generó muchísimas ganancias, generó que en el ánimo de los consumidores pensaran que pues es muy rápido conseguir un auto, cambiar de un auto con mayor frecuencia, dado que se producen pues a gran escala, y esto pues también genera bajos costos. Entonces, en principio, el outsourcing, una figura sumamente interesante para las empresas, que les generaba ciertas ganancias, y pues se ha quedado a través del tiempo y ha sido adquirida por los países, incluso forma parte de las contrataciones internacionales, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el TLC, donde tiene mucha importancia el tema del outsourcing, y que hay empresas, por ejemplo, pequeñitas, las pequeñas, las pymes, ¿sí?, que muchas veces prefieren o necesitan, no tanto que lo prefieran, necesitan ese tipo de contratación pues para ir creciendo, ¿no? Entonces, es una figura muy interesante, pero que tiene pues sus aristas peligrosas para las empresas, ya decía, cuando desconocen este tema. Uno de esos temas pues es el de la seguridad social. ¿Me podrían ayudar con la siguiente? Muchísimas gracias, ¿no? La seguridad social, que va muy ligada al tema pues laboral, obviamente, y comenzaré por explicarles que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 15A, nos habla precisamente del tema del outsourcing, pero se denomina subcontratación. Y entendemos, conforme a la Ley Federal del Trabajo, que es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de quién, de un contratante, ¿sí?, de un tercero. Y ese contratante pues va a fijar las tareas que va a realizar este contratista y va a supervisar los servicios que esté contratando, ¿no? Es decir, imagínense a Henry Ford, ¿sí?, que va a necesitar que le hagan las llantas, que le hagan los volantes para los vehículos, ¿sí? Y él señalaba, ¿no? Yo quiero los volantes con estas características, de este tamaño, quiero las llantas de estas otras características, los quiero en tanto tiempo, ¿sí? Entonces, él era en este caso el contratante, ¿sí? Y el contratista pues era el que le vendía las llantas, el que le vendía el volante, todo lo que necesitaba para ir armando esos vehículos, ¿no? En nuestro país pues está, como ustedes pueden ver, ya regulado este tema en la Ley Federal del Trabajo. Entonces pensaríamos un poco, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué vamos a necesitar una reforma en este tema, no? Bueno, más adelante los profesores les van a decir cuáles son las aristas en donde sí sería necesario o por qué sería necesario una reforma, y siempre y cuando analicemos que esa reforma pues no afecte directamente a los dueños del capital. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente lámina? Muy bien. Entonces, para que haya, en este caso, el outsourcing, pues se deben de cumplir ciertas condiciones. Un outsourcing, digamos, por ahí dicen legal, diríamos un outsourcing donde no se dañe, dicen, al trabajador, pero también, digamos, un outsourcing donde no se vea afectado, pues, el patrón, el empresario, porque realizar conductas que no están apegadas a la ley, pues le pueden generar sanciones, en principio, pues de orden económico. Entonces, conforme a la Ley Federal del Trabajo, hay que cumplir las siguientes 3 condiciones para un outsourcing donde no tengas problema como patrón. Bueno, dice la Ley Federal del Trabajo que el contratista no podrá abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, imagínense a Henry Ford, ¿no?, que mandara a otra, que celebrara un contrato con alguien y que esa otra persona armara todo el carro, construyera todo el carro y después él lo vendiera, ¿no? Entonces, no estaría cumpliendo con este requisito del outsourcing, ¿sí? Entonces, se necesita que solamente
la empresa contratista abarque algo, ¿no? Ya decíamos, solo los volantes, solo las llantas, ¿sí? Para que Henry Ford no tuviese problemas de orden legal. Dice la ley del trabajo también que la subcontratación se justifica por su carácter especializado, ¿no? Puede ser que la empresa, ¿sí? Pues a lo mejor se dedica, hablemos en tiempos modernos, una empresa que se dedica a, no sé, a construir computadoras, armarlas, pero que pues requiere de la nómina, que alguien maneje la nómina, porque pues las personas que se dedican al armado de las computadoras, a la creación de los programas, pues son gentes muy especializadas en ese tema, pero pues no manejan la nómina. Entonces se puede contratar a una empresa dedicada exclusivamente a la nómina y entonces estaría cumpliendo con este requisito que nos dice la Ley Federal del Trabajo. Se estaría contratando a unas personas o diferentes personas que hacen una actividad que no se maneja, que no se domina por parte del personal de la empresa. Otro de los requisitos a satisfacer para que este outsourcing o subcontratación pues esté apegado a la ley es que no podrá comprender tareas iguales a las de los trabajadores de la contratante, ¿no? Ya decíamos, pues si tenemos una empresa que se dedica a diseñar programas de juegos, de computación, pues no va a contratar una empresa que también haga lo mismo, ¿no? Debería contratar una empresa que haga pues acciones o temas diferentes al tema central o principal de esta empresa. Entonces, si se dan esas tres condiciones, pues tendremos una empresa que está realizando una contratación conforme a la ley, sin ningún problema, seguiremos trabajando y podremos sortear cualquier situación de orden legal donde alguien más adelante a lo mejor nos pudiera demandar, decir, bueno, es que tú tienes, estás mal utilizando el outsourcing y pues te vamos a imponer una sanción. No, diríamos, no, estamos cumpliendo con estos tres requisitos que nos señala la Ley Federal del Trabajo. Si no se cumplen con estos tres requisitos, aparte de que pudiéramos incurrir en alguna sanción de orden de seguridad social, que es el tema en el que me voy a enfocar, entonces diríamos, eres un patrón, ¿sí? Porque tú estás contratando a esas personas y están bajo tu dirección y tu mando. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Muy bien. La outsourcing bien llevada, ¿sí? Puede permitir a las empresas, pues en principio, reducir costos de manufactura y equipo, puede permitir colocar más recursos humanos y tecnología a disposición de las empresas, porque ya decíamos, si nuestro tema principal es generar programas computacionales, pues para qué desviar la atención quizás en mercadotecnia, quizás nómina, mejor nos enfocamos a lo nuestro, ¿sí? Crecemos en lo nuestro y subcontratamos esos temas que nos necesitamos, pero no nos metemos en ningún problema de orden legal o de desviación de tiempo. Otra ventaja es que nos da la posibilidad a la empresa de responder y adaptarnos rápidamente a los cambios de los negocios, ¿no? Por ejemplo, ahorita con este tema de la pandemia, las empresas que están enfocadas en su tema, pues vieron venir mucho antes la forma de poder salir adelante con este tema de la pandemia, ¿no? Cierres de empresas, cambios en la modalidad de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, hubo empresas que se resistieron durante mucho tiempo al teletrabajo, por ejemplo, ¿sí? O a subcontratar, ¿sí? Eran empresas que acaparaban toda la actividad y ahora pues se ha complicado el tema de tener a todos los trabajadores o de permitirles el teletrabajo. Entonces, las empresas que manejan el outsourcing muchas veces tienen una visión más amplia de cómo trabajar o cómo resolver cierto tipo de problemas. ¿Por qué? Porque están haciendo un esquema un poco de trabajo en equipo, aunque no formen parte de la misma sociedad, ¿no? Perdón, el outsourcing también permite a las empresas, pues ya decía, enfocarse en sus áreas clave, pues ser competitivas a final de cuentas, y si tú más rápido produces o transformas, ya hablábamos el caso de Henry Ford, bueno, pues era una empresa competitiva y
pues lo que les importa a los empresarios pues es maximizar rentabilidad. Entonces, por eso pues es ventajoso el outsourcing. Yo considero en lo particular que no hay que satanizar al outsourcing. Lo que hay que castigar y lo que hay que observar es cuando hay empresas que cometen conductas que sean contrarias a la ley y que puedan generar daños tanto a los trabajadores como pues a la sociedad en general al evadir, por ejemplo, el pago de contribuciones. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Muy bien. Enfocándonos en mi tema, que es la seguridad social, las malas prácticas de outsourcing, pues lo que van a generar es que se cause daños a los trabajadores en principio y después pues al Seguro Social o al Infonavit, hablando de ese tema de la seguridad social. Pero el directamente afectado y el mayor afectado pues es el empresario. Un empresario que no conoce sus obligaciones con respecto al tema del outsourcing puede verse involucrado quizás hasta en un fraude, ¿sí? Ser sancionado penalmente y pues lo más pesado que son las sanciones de orden fiscal. Porque recuerden que el Seguro Social y el Infonavit son organismos fiscales y la falta de cumplimiento de las obligaciones en esta materia pues son sancionadas pues muy fuerte. Si me ayudas por favor con la siguiente lámina. Muy bien, entonces ya decía, la seguridad social es un tema muy importante para las empresas, digamos que gran parte de su recurso pues se adquiere o se pierde a través de la seguridad social. Los patrones, ya sean personas físicas o personas morales, tienen muchísimas obligaciones, una gran carga de actividad en relación con el Seguro Social, que es el organismo fiscal en el que me voy a enfocar. Bueno, el Seguro Social se rige por la ley del Seguro Social. Y esta ley del Seguro Social en el artículo 15 me habla de todas las obligaciones que en principio tiene un patrón. Inscribir a sus trabajadores, registrarse, dar los avisos de alta, de baja, pagar las cuotas de seguridad social, calcularlas, expedir, en este caso, los talones de pago de los trabajadores, cuando pertenecen directamente a la empresa o cuando el empresario es quien contrata ese trabajo personal y subordinado. Bueno, hasta ahí no tendríamos mayor problema, pero si de repente esa empresa ya no puede realizar ciertas actividades, pues va a subcontratar, va a requerir que otra empresa, ¿sí? Ya sea una persona física o una persona moral, porque recuerden que el concepto empresa pues abarca a personas que se dedican a una actividad empresarial, aunque sea una sola persona física. Entonces, va a subcontratar. Y si no está bien asesorado, cuando realice esa subcontratación, pues va a tener muchos problemas, ya decía en principio, de orden económico. El artículo 15A de la Ley del Seguro Social me habla de la responsabilidad solidaria del intermediario laboral. En este artículo 15A, básicamente nos está hablando del tema, ¿sí?, de la subcontratación. El Seguro Social ya por ahí ya del 2006, antes del 2006, ya se había dado cuenta que se hacía un uso incorrecto de la figura de la subcontratación. Malas empresas o empresas mal asesoradas empezaban a evadir el pago de las aportaciones de seguridad social de sus trabajadores, arguyendo que, bueno, pues ellos no eran los patrones eran las empresas que contrataban y las empresas a las que contrataban decían que, pues como a ellos no les prestaban los servicios, pues ellos no eran los obligados. Y entonces, el Seguro Social vio que estaba perdiendo, en este caso, esas cuotas de seguridad social y que pues que había que estarle investigando, haciendo visitas domiciliarias para recaudar esas contribuciones omitidas. De ahí que en 2012 tuvo que hacerse una modificación en este apartado para poder
hacer corresponsables o solidariamente responsables a los patrones con, en este caso, con las outsourcing. Y entonces aquí viene la obligación que debe de conocer un patrón, una empresa, donde tenemos que dice el artículo 15A lo siguiente. Si me ayudas con la siguiente lámina, por favor. Dice él en su párrafo tercero, este artículo 15A, cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad jurídica o su naturaleza económica, en virtud de un contrato, cualquiera que sea su forma o denominación, como parte de las obligaciones contraídas, ponga a disposición trabajadores u otros sujetos de aseguramiento para que ejecuten los servicios o trabajos acordes bajo la dirección del beneficiario de los mismos, en las instalaciones que éste determine, el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones establecidas en esta ley en relación con dichos trabajadores, cuando el patrón lo omita. ¿Sí? Entonces, ya no se puede hacer en materia de seguridad social ese juego de decir yo no soy el patrón es el otro, a mí solamente me está prestando ciertos servicios, ¿no? Entonces, ya existe esa responsabilidad. Entonces, un outsourcing bien llevado permitiría a las empresas tener las ventajas de las que hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces, si ustedes van a contratar una empresa de outsourcing, lo primero que deben de hacer es verificar que la empresa que están contratando tiene inscritos a sus trabajadores en el Seguro Social. Tienen que ustedes verificar su contrato donde se establezca que los trabajadores que van a prestarles el servicio a ustedes están inscritos en el Seguro Social por parte de la empresa de outsourcing. Porque si ustedes no verifican esa situación, quien se va a ver afectado, pues es obviamente el empresario. Entonces, esta parte de la seguridad social, pues debe de cumplirse a la letra, ¿sí? Para evitar que las empresas se vean afectadas, pues obviamente en el apartado de orden económico. Porque imagínense que esa persona que está prestándoles los servicios a ustedes sufre un riesgo de trabajo. Ese riesgo de trabajo va a generar que ese trabajador pues vaya al Seguro Social, porque él está con la idea de que si está inscrito, porque está prestando un trabajo con ustedes, y ese trabajador va a acudir al Seguro Social, le van a dar la atención, y a ese se llame, en este caso, capital constitutivo. Entonces, nuevamente la empresa se estaría viendo afectada desde el orden económico. Y pues lo que no queremos es que las empresas estén perdiendo pues sus ingresos, ¿no? Que no estén destinando a algo que pues podían haber resuelto con mucha anticipación. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Muy bien. Entonces, en materia de seguridad social, un outsourcing mal llevado, un outsourcing donde el patrón no cumplió con los requisitos que nos dice el artículo 15A de la Ley del Seguro Social, puede tener las siguientes consecuencias. Primero, infracciones de orden adjetivo, es decir, en este caso, de hacer, ¿sí? Como sería darse de alta, informar al Seguro Social que tiene un contrato y verificar que ese contrato cumple los requisitos del 15A, porque si no lo cumple, cuando el trabajador se accidente o el trabajador o la trabajadora desee tomar sus periodos de incapacidad en caso de maternidad, pues va a acudir al Seguro Social, se van a dar cuenta en el Seguro Social de que no está registrado ese trabajador o quizás esté registrado con un salario menor al que esté percibiendo, que es algo que también llega a darse muchas veces por las empresas que llevan mal el outsourcing, inscriben a los trabajadores con un salario menor al que están recibiendo, y cuando llegan a suceder estas contingencias, pues el Seguro Social se da cuenta y va a sancionar a los patrones con multas que pueden ir desde 20 hasta 350 salarios mínimos, más la liquidación de las contribuciones omitidas con sus correspondientes actualizaciones y recargos. También hay sanciones por
infracciones sustantivas, es decir, por el no pago de las cuotas que no hizo la empresa de outsourcing que tú contrataste, y como tú ya eres responsable solidario, pues tú tendrás que pagar esas contribuciones omitidas, más pueden ser multas del 40 al 100% del omitido. Algo mucho más grave que le puede suceder, en este caso a la empresa, pues es que sea sancionada penalmente por defraudación al Seguro Social, donde las penas pueden ir desde 3 meses hasta 9 años de prisión. Y lo que ya mencionaba yo hace un rato, el pago de estos capitales constitutivos, que podemos definir como faltantes en las reservas financieras de cada uno de los seguros del Seguro Social, por falta de pago oportuno de las cuotas de seguridad social. Entonces, el outsourcing es bueno, pero es mucho mejor que pues los abogados y los empresarios pues estén informados sobre pues lo que puede suceder si se malasesora a una empresa o si no se cumple con los requisitos que señala en este caso la Ley de Seguridad Social en materia de outsourcing o subcontratación. Por favor. La siguiente lámina. Muchísimas gracias y cedo el uso de la palabra a la maestra Sonia Marisela Santillán Montoya. Muchas gracias, maestra. Y bueno, nuestra siguiente ponente es la maestra Sonia Marisela Santillán Montoya. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Relaciones Laborales y maestra en Derecho Laboral, con mención honorífica por el Instituto de Posgrados en Derecho. Es autora de la Guía Estratégica para el Aprendizaje Autodirigido de la Materia Derecho del Trabajo 2, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Autora del artículo La subordinación en el derecho comparado, publicado por el Seminario de Legislación y Jurisprudencia de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria. Y coautora del artículo El trabajo y la globalización, flexibilidad laboral y nuevas prestaciones de servicio, publicado por la revista Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social, ediciones Inca en España. Es profesora de asignatura en la Maestría de Derecho Laboral en el Instituto de Posgrados en Derecho, así como en el Centro de Educación Continua y en la Licenciatura en Derecho del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, ambos en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. A partir del 18 de noviembre del presente año, fue designada como jueza del distrito especializada en materia de trabajo, mediante concurso abierto de oposición, adscrita actualmente al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México. Maestra Sonia, es un gusto, bienvenida, y por favor, le cedo la palabra. Pues muchísimas gracias. Gracias a Fundación UNAM por este espacio, por procurar este tipo de más que nada charlas para tocar temas de actualidad. Y pues bueno, vamos a empezar ahorita. La maestra Nora pues ya nos hacía un preámbulo de lo que es el outsourcing. Y bueno, lo estamos viendo desde un punto de vista empresarial, pero no podemos perder de vista lo que es la naturaleza del derecho al trabajo. El outsourcing, como se conoce, pues nace precisamente de las relaciones laborales. Y bueno, como todos sabemos, pues el derecho al trabajo tiene una naturaleza social. Siempre se va a buscar proteger a la clase trabajadora. Entonces, nosotros como empresarios, como asesores de empresas, ¿qué es lo que se puede realizar para efecto de llevar legalmente esta figura de la subcontratación? Entonces, vamos a ver ahorita desde el punto de vista laboral, las empresas pueden verdaderamente cumplir con los requisitos que nos está señalando actualmente la Ley Federal del Trabajo, independientemente de que vamos a abordar ahorita la iniciativa de reforma que hay por parte del Poder Ejecutivo para efecto de suprimir ya esta figura de la subcontratación como lo maneja la Ley Federal del Trabajo. Ahorita la maestra Nora nos hacía mención de, bueno, ¿por qué se da la necesidad de que dentro de las empresas exista la subcontratación? Si ustedes más o menos hacen un recuento de la historia, pues se estarán dando cuenta que ahorita ya tiene varios años, iniciamos con los procesos de globalización. Los mercados internacionales se abrieron y eso trajo a colación la necesidad de las empresas de volverse más competitivas.
ya no nada más es con el mercado nacional que tienen que competir, ahora van más allá y tienen que estar compitiendo con los mercados internacionales, lo cual implica para estas unidades de producción bajar los costos para poder competir de una forma mejor dentro de los mercados internacionales, pero también buscar crear productos más especializados, productos con mejor calidad. Entonces, esto orilló a las empresas a obviamente crear, a su vez, empresas periféricas que les suministraran a los trabajadores. Porque si nosotros vemos cuáles son los factores dentro de la empresa, uno muy importante va a ser el factor de los trabajadores. ¿Por qué? Porque implica costos en la nómina. Nosotros al contratar o al tener relaciones de subordinación dentro de la empresa, pues sabemos perfectamente que vamos a tener que cumplir con obligaciones que nos va a imponer tanto la Ley Federal del Trabajo, pero también otras leyes como la Ley del Seguro Social, la del ICR, del Infonavit, etcétera. Entonces, bueno, no nada más son las obligaciones laborales, también hay obligaciones fiscales y obligaciones de seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a deshacernos de los trabajadores, que es lo que está llevando un costo alto dentro del proceso de producción, para que otra empresa sea la que los suministre. Y bueno, aquí en la lámina que ustedes ven, pues tenemos un círculo, que era lo que anteriormente nos hablaba la Ley Federal del Trabajo. Teníamos trabajadores, teníamos contratistas. La ley nos señalaba que la contratista iba a ser considerada patrón siempre y cuando tuviera elementos suficientes para solventar sus obligaciones, es decir, tuviera la solvencia económica para poder dar cumplimiento a las obligaciones. Y ese contratista suministra los servicios a una beneficiaria. Solamente en el caso de que la contratista no tuviera insumos para dar cumplimiento a sus obligaciones, entonces la beneficiaria absorbía la obligación laboral y de seguridad social. Pero vino, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, vino una jurisprudencia que entrañó lo que es la naturaleza de la relación laboral. Y lo que señaló fue los principios que guardan las relaciones de trabajo, el principio del derecho laboral. Por eso les digo que aunque lo veamos con una visión empresarial, no podemos dejar atrás de que estamos frente a un derecho social. Entonces, esta jurisprudencia, que fue de febrero del 2012, nos empezó a señalar de que, bueno, el derecho del trabajo nos marca que la prestación del servicio, el trabajo en sí, no puede ser artículo de comercio. Y bajo este régimen, pues se está comercializando con la prestación del servicio, porque lo que hace la empresa beneficiaria es contratar a otra empresa en un contrato de prestación de servicios para que le suministre el personal. Entonces está diciendo, bueno, eso está totalmente prohibido por la Ley Federal del Trabajo. El trabajo no es artículo de comercio. Entonces, si alguien se está viendo, si alguien contrata y alguien más se está viendo beneficiada, estamos en el mismo proceso. Y para la Ley Federal del Trabajo, las empresas son consideradas unidades de producción, unidades económicas. Entonces dice, bueno, si alguien proporciona el factor humano, que son los trabajadores, alguien proporciona el factor económico, que son las beneficiarias, que dan los procesos de producción, entonces ambas son la misma unidad y por consiguiente van a ser solidariamente responsables de la relación de trabajo con los trabajadores que estén contratando y que se beneficien y que la empresa beneficiaria se esté beneficiando con sus servicios. Entonces, en este caso, cuando sale esta jurisprudencia, pues todas las empresas que estaban rigiéndose bajo esta modalidad de contratación, pues resultaba que si tenían un conflicto ante las juntas de conciliación y arbitraje, pues iban a ser solidariamente responsables. En cuanto se demostrara que alguien había contratado, alguien más estaba beneficiando, pues iban a ser solidariamente responsables conforme a los lineamientos que marcaba la jurisprudencia. Pero vino la reforma del 2012. Pasamos a la siguiente, donde ya se empieza a regular lo que es la subcontratación. Antes la Ley Federal del Trabajo no hablaba de la subcontratación, solamente nos manejaba la figura del intermediario, del contratista, del beneficiario, pero no había como tal una regulación de la figura de la subcontratación.
Fue hasta el 2012 donde se reforma la Ley Federal del Trabajo y se crean los artículos 15A al 15D, que van a ser los que van a regular actualmente todavía la subcontratación. Entonces, bueno, aquí ya la maestra Nora nos había señalado para la Ley Federal del Trabajo qué es considerado o qué se considera como subcontratación. Ya nada más aquí de manera rápida lo leemos. Dice, es el contrato por el cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de la obra contratada. Pasamos a la siguiente. Entonces, en este régimen vamos a encontrar dos figuras. Primero, el contratista, que va a ser el reclutador. Es el que va a contratar a los trabajadores para que bajo su dependencia presten servicios a un tercero. Es decir, el contratista celebra los contratos y paga el salario. Él es el que va a ser considerado patrón. ¿Y qué pasa con la contratante? Con ese tercero al que se le va a suministrar el servicio. Él va a fijar las tareas, va a supervisar el desarrollo de los servicios o la ejecución de la obra, pero no va a ser considerado patrón. Eso es lo importante de la regulación que trajo la reforma del 2012. Tenemos ya las dos figuras. Contratista, eres patrón. Contratante, no vas a ser considerado patrón y por consiguiente no tienes que cumplir con las obligaciones de una relación laboral, ni fiscales, ni laborales, ni de seguridad social. Pero bueno, para que esta figura se actualice, es decir, que el contratante se libere de las obligaciones de la relación laboral, tienen que darse ciertos requisitos. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles van a ser esos elementos que forzosamente va a tener que cumplir el contratante para no ser considerado patrón? Y aquí es muy importante que como empresa, pues obviamente se vislumbre estos requisitos que se tienen que cumplir. Porque en el momento en que nosotros incumplamos alguno de ellos, inmediatamente, automáticamente nos consideramos o nos volvemos solidariamente responsables con el contratista. Primero, aun cuando la Ley Federal del Trabajo, el derecho laboral, no es un derecho formalista, incluso ustedes lo saben, los contratos laborales para ser válidos no es necesario que se celebren por escrito, basta la prestación del servicio para que la relación laboral nazca. En este caso, el contrato sí tiene que celebrarse forzosamente por escrito, para tener plena identificación de quiénes son las partes. Ahora, otro punto importante, no se puede suministrar la totalidad de los trabajadores a la empresa contratante. Aquí viene el punto medular. Yo como contratante, cuando se empezaron a dar estas figuras, lo que hice fue trasladar a todos mis trabajadores a las contratistas para los costos de nómina. De todas maneras, esos trabajadores iban a seguir prestando los servicios para mí. Por eso fue que con la reforma se dijo régimen de subcontratación. Si lo haces, te vuelves solidariamente responsable. Ahora, otra de las requisitos, podríamos decir, para esta figura, es que se justifique la celebración del contrato de subcontratación por el carácter especializado. Es decir, no puedo contratar trabajadores como auxiliares generales, ayudantes, etcétera. Tiene que justificarse que tienen un carácter especializado. Aquí ustedes se dan cuenta mucho, por ejemplo, el personal de limpieza en las oficinas, incluso en dependencias de gobierno, etcétera, son suministrados a través de este régimen, porque se justifica con el carácter de especializado. ¿Cuál es el beneficio que tiene la empresa? Que obviamente no gasta en la capacitación, no gasta en lo que para ella no es la actividad primordial. No es su objeto social, pero sin embargo necesita de trabajadores que le estén prestando este tipo de servicios especializados. No se pueden contratar trabajos iguales que ya desempeñen trabajadores de la propia contratante. Ahorita, por ejemplo, si yo ya tengo, no sé, un jurídico dentro de mi propia empresa, bueno, no podría contratar más abogados que me estén representando, que estén llevando asuntos
bajo el régimen de la subcontratación. Y viene una obligación muy importante, que yo creo que es la trascendental para que la contratante se libere de la obligación de ser considerada patrón. Y es que se tiene que cerciorar permanentemente, esto es desde el momento que celebra el contrato hasta toda la vigencia del mismo, de que la contratante está cumpliendo verdaderamente con sus obligaciones laborales de seguridad, de salud y de medio ambiente laboral. Entonces, cuando yo como empresa doy cumplimiento a todos y cada uno de estos requisitos que me está señalando la Ley Federal del Trabajo, pues obviamente me voy a liberar de las obligaciones laborales porque voy a ser considerada contratante y la obligación laboral solamente la va a tener la contratista. Pero bueno, también ahorita ya lo vamos a ver más adelante, pues bueno, en ese cercioramiento que hay de las obligaciones, pues también viene la carga fiscal. Se pide a las contratantes que obviamente soliciten a las contratistas, les entreguen lo que son los recibos timbrados, los FDI, que entreguen también lo que es la declaración de impuestos y las cuotas obrero-patronales, para efecto de que ellas se puedan estar cerciorando de que la contratista verdaderamente está dando cumplimiento a estas obligaciones que hemos señalado, tanto laborales, pero también fiscales y de seguridad social. Entonces, bueno, son requisitos que se están señalando y bajo los cuales se da este régimen de subcontratación y con el mismo, pues bueno, el contratante se beneficia porque efectivamente estamos ahorrando costos. Estamos consiguiendo personal más especializado, no estamos gastando en las capacitaciones y obviamente no estamos solventando las cargas fiscales de seguridad social y laboral. Pero forzosamente se tienen que dar estos requisitos para tener una subcontratación legal. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿qué sanciones va a haber cuando se crean esta figura, pero de manera dolosa? Que lo único que pretendemos es más bien evadir las responsabilidades. Bueno, actualmente la Ley Federal del Trabajo nos establece multas que van desde 250 hasta 5,000 UMAS. Actualmente ahorita en el 2021, pues la UMA está calculada, valorada en 89.62 pesos. Entonces, bueno, tenemos la regulación dentro de la Ley Federal del Trabajo. La ley es muy enfática, es muy clara de cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para que el contratante no sea considerado patrón. Pero bueno, desgraciadamente, pues muchas veces en nuestro país las normas no están mal. Lo malo es la aplicación que les damos. Y aquí viene el gran problema que se ha presentado en la actualidad. Que como un régimen que da muchos beneficios a las empresas, porque ahorita lo estamos señalando, bueno, ahorra costos, me permite tener personal más especializado sin necesidad de estar haciendo capacitaciones y bueno, eso está ayudando a mi producción, pero también está reduciendo los costos de la misma. Desgraciadamente, pues bueno, vienen empresas que lo único que pretenden no es más que estar violentando y estar haciendo nugatorios los derechos laborales de los trabajadores, de la seguridad social y los fiscales, que es lo que más le duele al Estado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Actualmente muchísimas empresas, hay un estudio que dice que más de 3 millones de empresas están beneficiando con esta figura. Lo que está produciendo es que las propias empresas beneficiarias, la contratante, pues tienen a sus contratistas para efecto de estarles suministrando el personal, pero ¿qué es lo que hace la contratista? Contrata a los trabajadores solamente por el periodo durante el cual tiene celebrado aparentemente el contrato de prestación de servicios con la contratante. Entonces llega el momento en que los trabajadores que son contratados bajo este régimen de prestación de servicios y termina la relación laboral. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues vuelvo a contratar. Terminan en diciembre, ya incluso hubo estadísticas que se están dando cuenta de que muchos de los contratos de los trabajadores terminan en diciembre y esos mismos trabajadores vuelven a ingresar a la misma empresa a finales de enero del siguiente año.
¿Y qué es lo que se empieza a detectar? Que esas empresas inscriben a sus trabajadores con un salario menor al que verdaderamente le están pagando. Entonces, aquí es donde empieza a haber el problema de que, bueno, cuando el trabajador se desea jubilar, pues obviamente lo va a hacer, pero con un salario inferior al que venía realizando. Y aparte su antigüedad se está viendo interrumpida porque se le hace celebrar contratos por tiempo determinado, se les descansa un periodo mínimo y se le vuelve a contratar, pero como una nueva relación laboral, aunque sea con la misma empresa. Entonces, bueno, se están violentando tanto derechos de seguridad social, derechos de antigüedad y obviamente empieza a haber una gran simulación con estas figuras respecto de la relación laboral que hay entre patrón y el trabajador. Además, se empieza a crear una gran incertidumbre a los trabajadores, porque bueno, a ellos muchas veces se les hace creer que sí están inscritos con el salario real, que la relación de trabajo no se ha interrumpido y que bueno, las dos empresas son solidariamente responsables, cuando únicamente una es la que está absorbiendo y aparte estos trabajadores se van a ver violentados también en el reparto de utilidades, porque son empresas generalmente que como son prestadoras de servicios nada más, el mismo activo que invierten en el contrato de prestación de servicios es el que erogan para el gasto de la nómina. Entonces, al rato no reportan ninguna utilidad y no tienen la obligación de efectuar el reparto correspondiente. Entonces, bajo este panorama que se está viviendo actualmente, pues el gobierno ha empezado a hacer estudios de cuáles son las fuentes en las cuales las empresas están evadiendo este cumplimiento de obligaciones tanto laborales como fiscales y como de seguridad social. Entonces, el 12 de noviembre del año pasado, pues hace tan solo 2 meses, el Ejecutivo presentó una iniciativa. Pasamos a la siguiente. Una iniciativa de reforma. Ustedes seguramente lo han de haber escuchado porque es algo que todavía está en debate. Se hicieron incluso parlamentos abiertos porque hay quienes están en contra y hay quienes están a favor de la subcontratación. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ejecutivo? Al presentar su iniciativa, lo que propone él es desaparecer la figura de la subcontratación. Incluso el artículo 13 de esta iniciativa señala que se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otras. Aquí obviamente el sector empresarial está sumamente preocupado, porque ahorita ya lo vimos, ya vimos que en realidad sí reporta ciertos beneficios y que si se diera cumplimiento a las obligaciones que nos está señalando la Ley Federal del Trabajo, no habría por qué se estuvieran violentando los derechos de los trabajadores, porque en realidad la contratista tendría que estar dando cumplimiento a todas las normas que nos marca tanto la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y también en el aspecto fiscal. Entonces, por eso les digo, no es tanto que la norma esté mal, lo malo es la aplicación que se está haciendo a la misma. Entonces, aquí el Ejecutivo ya lo que está proponiendo es desaparecer totalmente la figura de la subcontratación. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que va a permitir? Porque obviamente el gobierno también sabe que bajo este régimen se están creando muchas fuentes de empleo. Incluso es una de las temas a debates que ha puesto el sector empresarial sobre la mesa, de que son muchas las fuentes de empleo que se están creando a través del régimen de la subcontratación. Y que obviamente ahorita en época de pandemia, que sabemos que hay miles y miles de desempleos por empresas que están cerrando, pues dicen, bueno, a eso le vamos a unar más lo que se va a sumar de desaparecer la subcontratación. Entonces, bueno, nos está diciendo sí se va a permitir, pero ¿qué se va a permitir? La prestación de servicios solamente especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Si se fijan, es uno de los requisitos que habíamos visto que está actualmente regido en la Ley Federal del Trabajo. Tiene que ser una prestación de servicios especializados o para una obra especializada. Pero ese servicio no puede formar parte del objeto social
es decir, no puede ser la actividad económica que tenga la empresa beneficiaria. Se va a tener que celebrar por escrito, tiene que precisarse específicamente cuál va a ser el objeto del servicio que se va a prestar, cuál va a ser el número de los trabajadores que se van a suministrar bajo este régimen. Y ahí viene algo importante, que es también donde las empresas dicen que van a tener demasiadas cargas ahora para satisfacer y poder celebrar este tipo de figura. Se va a solicitar o se va a tener que solicitar la autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La siguiente. ¿Qué es lo que va a requerirse o cómo se va a otorgar esta autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Primero, ante ella se va a tener que acreditar lo que habíamos señalado ahorita, el carácter especializado del servicio que se va a otorgar. Y sobre todo, que se está al corriente de las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Entonces, son dos de los requisitos que vamos a tener que acreditar ante la Secretaría del Trabajo para que se nos otorgue la autorización de poder funcionar como una empresa especializada que va a suministrar servicios a un tercero. Esa licencia o esa autorización que se va a otorgar se está proponiendo que sea renovada cada 3 años. Entonces, bueno, cada 3 años tendría que estar acudiendo ante la Secretaría para nuevamente justificar mi carácter especializado y comprobarle a la Secretaría que estoy dando cumplimiento a todas mis obligaciones. Se está previendo que se cree un padrón de prestadores de servicios especializados y de obras especializadas que deberá ser publicado y estar disponible en el sitio de internet de la propia Secretaría. Entonces, bueno, ya una vez que se me da la autorización, se me va a inscribir en ese padrón. Ese padrón va a ser público para que obviamente se dé transparencia a los propios trabajadores de qué empresas son las que verdaderamente han cumplido con los requisitos para poder suministrar personal a un tercero. Viene aquí algo que también ha preocupado al sector empresarial, de que en los transitorios de esta iniciativa se está estableciendo que las empresas prestadoras de servicios tendrán tan solo 6 meses para obtener la autorización de la dependencia de la Secretaría del Trabajo. Entonces, bueno, ellos también están señalando, es un periodo muy corto para empezar a regular todo esto y pedir la inscripción o pedir la autorización de la Secretaría para tener la inscripción en el padrón correspondiente. Y bueno, pues ya finalmente también, pues la iniciativa presenta la sanción de que el incumplimiento de estas obligaciones va a crear la responsabilidad solidaria entre la contratante y la contratista. Algo también que el sector empresarial ha señalado, que más bien deberíamos de tener una responsabilidad subsidiaria, que obviamente la principal obligada va a ser la contratista, y bueno, ya solamente si la contratista no pudiera cubrir todas sus obligaciones, entonces sí la contratante entrará al cumplimiento de las mismas. La siguiente, por favor. Y bueno, otra de las cuestiones que trae la iniciativa es que aumenta drásticamente la sanción por la creación dolosa de esta figura. Ahora ya la multa va desde 2,000 hasta 50,000 UMAS. Entonces, pues imagínense ustedes, ya estamos hablando de una multa de un aproximado de 180,000 hasta más de 4 millones por el incumplimiento de las obligaciones que acabamos de analizar. Entonces, bueno, es ahorita una iniciativa, hay parlamento abierto para estar abordando la misma y bueno, les digo, hay voces a favor, hay voces en contra, no podemos perder de vista que hay beneficios para las empresas, sí, pero tampoco de que a través de esta figura se han estado violentando también derechos laborales. Por eso incluso se ha previsto también que ya se considere como un delito de defraudación fiscal el mal o el uso indebido de esta figura. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo hasta aquí para que el maestro Justino Hernández pues ya dé continuación a este tema. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, maestra Nora, maestra. Muchas gracias. Sonia. Muchas gracias. Maestra Sonia, muchísimas gracias por su ponencia. Definitivamente el marco legislativo va a tener que trabajar mucho durante estas reformas, ya que es un tema que, bueno, trasciende tanto en temas económicos como sociales. A continuación, se encuentra con nosotros el
maestro Juan Justino Hernández Cadena, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Acatlán, maestro en Derecho Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, asesor jurídico en materia corporativa y fiscal para diversas empresas, asesor en materia de prevención de lavado de dinero y actividades vulnerables para diversas empresas, ponente de los diplomados de Derecho Empresarial y Derecho Corporativo y asociado del despacho Servicios Especializados y Asesoría Fiscal. Maestro Juan, le cedo el micrófono. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a mis compañeros ponentes, pero sobre todo a Fundación UNAM por la oportunidad que nos da de exponer y de presentar temas, como ya lo dijo la maestra Sonia, de actualidad. Temas en los cuales yo creo que cada una de las empresas debería de estar inmersos, deberían de tener la inquietud de conocerlas a plenitud, porque como ya lo vimos con antelación, cada una de ellas, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito fiscal, conllevan a sanciones. Sanciones que sin duda ponen en riesgo el capital de cada una de las personas morales con las cuales uno como asesor trabaja. Siempre he dicho que actualmente la prevención es la mejor estrategia que se tiene. Es lo que hemos comentado a lo largo de los diplomados y demás, pero también y sobre todo en el ámbito fiscal, el outsourcing sí ha sido satanizado, pero creo que ha habido, como lo reiteraron los ponentes anteriores, empresas que se han dedicado a desvirtuar el origen fundamental de esa figura. Cada una de ellas lo abordó desde distintos ámbitos, pero ambas y conllevan a una sola situación. Se ha abusado de esta figura y se ha abusado en detrimento de los trabajadores. No lo podemos negar, lo establecemos así, pero también hay que entender que en México las normas están hechas. Maestro Juan, perdone que lo interrumpe. Nos están comentando ahorita en el chat que se escucha muy bajito y un poco cortado. Cortado no, pero sí se escucha un poco bajito. Igual ayúdenos a quizás subiendo un poquito más el volumen o acercándose a su bocina y Sí, intentémoslo. ¿se escucha mejor? Yo creo que sí se escucha un poquito mejor. Perfecto. Sí, como lo decía, entonces, bajo ese contexto, al Gracias. ser tan satanizada esta figura, es por lo que actualmente está llevando a que se dé toda esta situación de reestructura en materia legislativa. Todas estas reformas, pero más que nada, considero que es el cumplimiento de compromisos previamente establecidos con organismos internacionales. No podemos dejar de lado, la maestra Sonia lo tocó, la globalización. Cuando nosotros entramos al mundo de la globalización, invariablemente México forma parte de organismos internacionales. Uno de ellos es la OCDE, y la cual nos hace suscribir un convenio en el cual, a su vez, nos comprometemos a realizar acciones tendientes a qué? A disminuir lo que se considera la erosión de la base gravable, los llamados BEPS, que no son otra cosa más que reglas para evitar planeaciones fiscales agresivas tendientes a qué? A dejar de pagar impuestos. Ambas ponentes lo tocaron. Las contribuciones de seguridad social son necesarias para que un sistema de seguridad en México y en cualquier parte del mundo funcione. A mí en lo personal y dada la experiencia de los embargos por cobros coactivos más difíciles son los que realiza el Instituto Mexicano de Seguro Social en su carácter de órgano fiscal autónomo. ¿Por qué? Porque ellos llegan y extraen bienes por la totalidad del crédito y más. Entonces, bajo ese contexto, sí es importante que las empresas conozcan cada una de las obligaciones que están y que tienen y conllevan la figura del outsourcing. Requisitos desde el ámbito laboral, requisitos desde el ámbito fiscal, para efectos de que
de que también a su vez, cuando intentan deducir esas facturas por esa prestación de servicios que tienen subcontratados, no tengan ningún problema. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. El outsourcing, como ya lo platicamos, tiene implicaciones fiscales, laborales, mercantiles y civiles. ¿Desde qué? Desde que en la parte fiscal encontramos que hay normas que ubican esta figura y que conllevan una relación laboral como responsabilidad solidaria. Esto lo podemos establecer a través de dos elementos de nuestra obligación, que es el hecho imponible y el hecho generador. El hecho imponible es lo que la norma me dice que existe. El hecho generador es cuando yo realizo la actividad y me ubico en ese supuesto. Es cuando nace mi obligación al pago de esas contribuciones. Luego entonces, si por un lado tenemos un contratista y tenemos un contratante, pero como lo explicó la maestra Sonia, uno tiene la responsabilidad, pero el otro no, entonces uno de ellos es el que se ubica en el hecho generador. Él es el que tiene que pagar las contribuciones. Él es el responsable frente a sus trabajadores del pago de sus debidas prestaciones sociales, llámese IMSS, llámese Infonavit. Ahora bien, cuando no se da, es cuando se da en un supuesto que nuestro Código Fiscal de la Federación, en su artículo 109, fracción cuarta, establece como una simulación de actos. Simulación de actos que conlleva a qué? Conlleva a dos vertientes. Una, que se ha considerado un delito de defraudación fiscal equiparada. Y dos, que esa misma defraudación fiscal sea tipificada como delincuencia organizada. ¿Qué nos lleva o qué tenemos como sanciones esta parte? Bueno, que si se nos tipifica a nuestro cliente una delincuencia, una asociación en delincuencia organizada, estamos hablando ya de una, o entrando al ámbito de una ley de extinción de dominio. Una sanción que, como todos sabemos, conlleva a que le sean incautados todos los bienes al infractor. En este caso, al hablar de una persona moral, también no debemos de dejar de lado que de 2009 a la fecha se han llevado a cabo diversas reformas en el ámbito penal. Antes establecíamos que las sociedades eran personas no imputables. Actualmente conocemos que eso ya es un mito. Las personas jurídicas o las personas morales son jurídicamente imputables. Con ello, tenemos que el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya nos establecen las sanciones que tienen cuando es tipificada una sanción en contra de una persona moral. Lamento interrumpir. Nos comentan de nuevo en chat que seguimos sin tener un audio claro. ¿Podríamos revisar? Voy a conectar el... Perfecto. Acaba de conectar sí, estoy usando yo el audífono. ¿Los audífonos? Perfecto. Sí. Perfecto, ya. Ahora sí ya se escucha mucho mejor. De acuerdo. Entonces, bajo este tenor, al ser ya las personas morales jurídicamente imputables, tener sanciones, esto conlleva no solo a que las implicaciones fiscales sean solo para la persona moral. Las implicaciones fiscales llevan a abarcar tanto a los socios como a los órganos de administración y a los órganos de vigilancia de la sociedad. Esto es lo que se pretende y eso es lo que se lleva a cabo con las reformas y modificaciones que hemos tenido, tanto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Básicamente, ¿a qué nos están llevando o nos están tratando de orientar? Si me permiten con la siguiente lámina, por favor. Ok. Nos llevan a qué? A establecer mediante la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 27, que son cuáles son las deducciones autorizadas en su fracción quinta. Si no cumplimos con esos requisitos que nos establece la fracción quinta, se nos va a considerar que el pago de esos contraprestaciones
por la subcontratación o el outsourcing, no va a ser acreditable, no va a poder ser deducible. Y esto nos implica en dos ámbitos importantes, tanto en la ley del impuesto sobre la renta como en la ley del IVA, porque no lo podemos acreditar, no se puede trasladar. No podríamos darle cumplimiento al artículo 5, fracción segunda, así como al artículo 32, fracción octava, donde nos dan, aparte de los requisitos y lineamientos que nos establece el artículo 2A de la misma ley del IVA, el cumplimiento de obligaciones adicionales, como lo son el hecho de solicitar las constancias del pago y cumplimiento a su vez de los impuestos o contribuciones sociales de la persona contratista, con la cual tenemos contratados los servicios. Esta es una vertiente importante, ya que con ello el gobierno, vía Hacienda, SAT, establece el cumplimiento de dichas obligaciones, y no como antes lo hacía, como la maestra Sonia muy amablemente nos lo comentó, empresas que se dedicaban a dar... Perdón que lo detenga, profesor. Discúlpeme, sí. Discúlpeme. Acerque su micrófono de su micrófono, quizás. ¿Ya está mejor? A ver, hagamos prueba de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. El outsourcing, sus implicaciones fiscales. ¿Lo podría leerme? Sí, el outsourcing, sus implicaciones fiscales. Perfecto. Ahí es donde se escucha mejor. Correcto. Entonces, dado esa temática, es de ahí la importancia de conocer el cumplimiento de obligaciones desde el ámbito fiscal. Ya no los llevemos al ámbito social. El ámbito social ya vimos que quedó debidamente explicado por la maestra Sonia. Sin embargo, en el ámbito fiscal, sí tenemos que saber y ser sabedores de las implicaciones de cuándo nos ubicamos solo en el hecho impositivo y cuándo nos ubicamos en un hecho generador. Cuando nos ubicamos en el hecho generador, reitero, es cuando damos paso al pago y cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ahora bien, cada una de estas implicaciones, reitero, conlleva pues a la no deducción, al no acreditamiento. E imaginen ustedes el pago de toda la nómina y que no sea posible su deducción. O sea, en lugar de ser una ganancia o utilidad o un ahorro para el contribuyente, quien contrata va a ser una pérdida, va a tener una doble implicación. Lo va a pagar, pero no lo va a poder deducir. Y con ello no va a poder ser o estar en una situación competitiva frente a las demás empresas del área correspondiente. Dadas sus implicaciones fiscales, reitero, yo considero, desde mi muy particular punto de vista, que esas pueden en un momento dado salir o ser paralelas, pero lo que más implica en este momento es la responsabilidad que pueden tener o derivar administradores, y consideremos que en nuestro México la pirámide organizacional de cada una de las empresas es muy pequeña. Los mismos socios forman parte del consejo de administración o el accionista mayoritario es, a su vez, el que lleva o administra en su totalidad a través de la figura de ser administrador único. No digo que no tenga relevancia la parte laboral, porque lo es y mucho, pero considero que si lo abordamos desde el tema, desde el punto de vista empresarial, serían los socios, los accionistas, los que intervienen directamente en la administración de una sociedad, los que deberían de estar más, pero con mayor énfasis en estas implicaciones. Porque reitero, son ser jurídicamente imputable a una empresa, los socios han perdido esa figura que antes conocíamos como el velo corporativo. A partir de 2009, el velo corporativo sí se puede quitar, se puede levantar ese velo y con ello los socios o accionistas son jurídicamente responsables en términos del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Aunado a ello,
mal asesoramiento en la constitución o en la reestructura de una sociedad puede conllevar a que no solo tenga implicaciones en el ámbito contractual, hablando desde el punto de vista de que la sociedad se forma a través de un contrato. Y este contrato conlleva a obligaciones contractuales, pero a su vez también los estatutos conllevan obligaciones estatutarias, que es el funcionamiento de cada una de las sociedades. Si bien es cierto, la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 1 nos dice cuáles son los tipos de sociedades que se pueden constituir en este México, también en su artículo 6 nos dice cuáles son los requisitos que debe de constituir o de contener cada una de estas actas constitutivas. Luego, entonces, los primeros 7 fracciones del dicho artículo 6 nos llevan a que son elementos sustanciales, es decir, obligaciones contractuales. Las siguientes 6 fracciones nos indican que son obligaciones estatutarias. Entonces, tenemos que empezar a separar, tenemos que empezar a ver desde estas dos vertientes la responsabilidad para nuestros clientes, para nuestros socios o accionistas, porque sin esto, un abogado no estaría dando una asesoría completa y real. No pasó por alto el hecho de que debe de conocer la parte social, la parte del derecho social, del derecho laboral. ¿Cuáles son los supuestos? Porque no me dejará mentir la maestra Sonia. Si hay una reforma y dependiendo de cómo venga y cómo afecta la parte de la Ley Federal del Trabajo, podría dejarme inclusive sin un hecho generador, dado que la subcontratación o el outsourcing, aún con las regulaciones que quieran hacer, si no está regulado desde la Ley Federal del Trabajo, no tendríamos un hecho generador y por ende no tendríamos la obligación de llegar al pago de dichas contribuciones. Suena drástico, pero creo que es una parte fundamental que nuestros legisladores deben de considerar y que nosotros debemos de tener muy en mente tanto el cumplimiento y el porqué. ¿Cuál es mi hecho impositivo? ¿Cuál es mi hecho generador? Mi hecho impositivo, si no tengo la figura en la Ley Federal del Trabajo y al final del día la maestra nos hizo una aseveración, nuestra parte laboral o el trabajo no es un objeto de comercio y al no ser un objeto de comercio no lo podemos meter ni en el Código de Comercio ni en el Código Civil. Queda única y exclusivamente a salvaguarda de la Ley Federal del Trabajo. Entonces yo considero que ahí se tiene que trabajar mucho y muy duro por parte de nuestros legisladores y nosotros como abogados, como conocedores o debidos conocedores del derecho, debemos de conocer todas estas implicaciones. Pues por mi parte, eso sería la exposición que yo tengo para esta charla, esta conferencia. Podemos hablar de 1000 cosas más, pero creo que un poquito el tiempo ya nos está premiando. Por Maestro, mi parte sería todo. gracias. Muchísimas gracias, maestro. Sí, definitivamente hay muchos ámbitos que deben de ser debidamente analizados y obviamente el motor principal de nuestro país en términos laborales debe de ser cuidado. Hoy en día esta pandemia está definitivamente mermándolo y debemos de ser cuidadosos y esperemos que en términos de legislación haya buenos resultados o bueno, pasos firmes y sólidos para estas resoluciones. Y bueno, agradecemos también a las y los participantes por su asistencia y previo iniciar las preguntas y respuestas de esta sesión, les compartimos este código QR que pueden escanear o ingresar la liga mostrada en su navegador para conocer más acerca del diplomado en Derecho Empresarial y diplomado en Derecho Corporativo, que trata a profundidad, entre otros tópicos, el tema comentado en esta sesión. Y bueno, pues por haberse registrado y conectado a la conferencia, obtienen un 15% de descuento en su inscripción, ¿de acuerdo? Más adelante estaremos compartiendo una liga en la cual les pediremos de favor que
que nos ayuden a ingresar a este formulario y realicen su registro. ¿De acuerdo? Tenemos maestra Nora en el chat, estuvieron compartiendo un par de preguntas y que me gustaría ponerlas a su consideración. Una de ellas es, ¿qué diferencia existe entre la contratación por outsourcing y la contratación por honorario? Dentro de esta pregunta también viene otra que dice, ¿qué obligaciones de prestaciones hay en ambos casos? Muy bien, yo creo que la maestra Sonia sería la más indicada para contestarnos esta pregunta. Sí, claro. Bueno, aquí no hay que perder de vista. Cuando estamos hablando de un contrato por honorarios, un contrato de prestación de servicios profesionales, civil, mercantil, etcétera, no estamos frente a una relación laboral. Yo sé que muchos de ustedes estarán cuestionando, bueno, pero hay mucha simulación. Y efectivamente, hay veces que nos nombran nuestros contratos, contrato de honorario, contrato de servicios profesionales, e incluso se incluyen cláusulas que dicen que esta no es una relación de trabajo. Si verdaderamente estamos ante la presencia de un contrato de prestación de servicios civil o un contrato mercantil, no va a haber una subordinación. Y en ese caso, no va a haber ninguna prestación laboral. No tendríamos ningún derecho salvo el honorario, el pago que se hubiera pactado por la prestación del servicio. Ahora, independientemente de que se le esté dando el nombre que queramos, si se demuestra que hay una subordinación, acuérdense ese elemento de alguien tiene el factor de dar instrucciones y alguien tiene la obligación de obedecer esas instrucciones, hay una subordinación. Entonces, la propia Ley Federal del Trabajo nos señala que independientemente de la denominación que se le dé al contrato, hay relación laboral si hay una prestación de servicios subordinado. Entonces, independientemente de la denominación que le estemos dando, si hay una subordinación, hay relación laboral y por consiguiente tengo todos los derechos inherentes a la relación laboral. Ahora, ¿qué pasa con la subcontratación? Ahorita les digo, hay que tomar muy en cuenta que si estamos en una subcontratación legal, es decir, que esté cumpliendo con todos los requisitos, hay una relación de trabajo con el contratista. El contratista es el que va a tener estas obligaciones que hemos visto de seguridad social, laborales, para con sus trabajadores. Y el contratante queda liberado de todas las obligaciones, porque él únicamente lo que hace es celebrar un contrato de servicios con el contratista, que es el que le va a suministrar el personal. Pero como lo vimos ahorita, si se deja de cumplir con alguno de los requisitos que ya hemos venido señalando, entonces el contratante también se va a volver solidariamente responsable con todas las obligaciones que tiene el contratista. Entonces, aquí lo importante es saber si verdaderamente estamos ante la presencia de un contrato de prestación de servicios profesionales, materia civil, el contratista o el prestador de servicios únicamente va a tener derecho al pago que se haya pactado por ello. Pero si en realidad estamos ante una figura de simulación donde sí hay una relación de trabajo, entonces, independientemente de la denominación que se le esté dando al contrato, ese prestador de servicios se convierte en un trabajador y va a tener derecho a todas las disposiciones que nos señala la Ley Federal del Trabajo, incluyendo las de seguridad social. Entendido, maestra. Muchísimas gracias por la respuesta. Y la siguiente dentro de esta sección de preguntas es la siguiente. ¿Qué sucede cuando al trabajador lo registran con menor sueldo y te pagan lo demás por fuera? ¿Qué tipo de sanciones existe si es que la hay? Y considero que el maestro Juan Justino te puede hablar muchísimo más de todas las sanciones de tipo fiscal a que será acreedor el patrón. Muchas gracias, maestra. Sí, bueno, desde esta perspectiva, es usual que las empresas prestadoras de servicios registren con Acérquese al un micrófono, salario. por favor. Perdón. Muchas Sí, gracias. es usual. Claro que las hay. ¿Por qué? Porque dejan de pagar
las contribuciones de seguridad social. Bajo este tenor, la maestra en un principio en su exposición nos hablaba de las sanciones que existían. Existen dos tipos, las que van directamente ligadas al incumplimiento y las que van ligadas a lo que es la defraudación de los regímenes de cada uno de ellos. En cada una lo puedes demandar, puedes darle aviso a lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, hacerlo a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde puedas establecer y acreditar que tienes un sueldo o que te contrataron con un sueldo, pero que en la especie solo te dieron de alta en el Seguro Social con determinado sueldo. Y el remanente pues se te da ya sea de manera por fuera, como lo decimos, pero muchas veces te lo hacen a través de ¿qué? De una transferencia, o te lo hacen a través de hacerte firmar un recibo en tu empresa. Entonces, yo creo que pruebas puedes tener muchas. Una de ellas es, si no cuentas con los talones de pago de lo que te dan por fuera, sí tomarle una foto al momento de lo que estás firmando, o si te están pagando en tu cuenta y te están depositando, pues esa parte tú la puedes acreditar que viene de tu patrón. Entonces, sanciones, reiteramos, hay dos maneras de que tú puedas recuperar o tú puedas establecer y pelear un derecho, también lo hay, y son las que te acabo de comentar. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Dentro de esta pregunta, hay una que formularon respecto al tema del efectivo y consiste en lo siguiente. Dentro de los marcos legales, dentro del marco legal laboral, ¿cómo funciona el pago de la prestación de servicios a través del efectivo? Y si la firma de una carta de no adeudo puede considerarse una práctica correcta. La carta de no adeudo. Es que tendríamos que, responder la pregunta concreta sería conocer un poquito más el entorno que da motivo a esto, ¿no? El que te paguen en efectivo siempre implica que tratan de no tener un registro, que tratan de no tener una relación laboral con el trabajador. Algo que siempre me ha tocado ver a lo largo de la práctica es que muchos patrones prefieren pagar en efectivo y dicen, con esto, aunque me demande, no puede acreditar nada. Pero es de forma equivocada, porque la Ley Federal del Trabajo cuida y protege mucho al trabajador. La maestra Sonia hablaba de la no formalidad del derecho laboral, hablaba de el contrato laboral de manera verbal. Si estamos ante la figura de la subordinación, es una relación laboral. Como ella lo decía, como se dice, llámesele como se le llame. Es una relación laboral. Aunque te paguen en efectivo, aunque no te hagan firmar nada, puedes acreditar una relación o la preexistencia de una relación laboral de múltiples formas. Puede ser una testimonial, puede ser con cualquier encargo, con cualquier documental que tú tengas de la empresa para la que laboras o de la persona física para la que laboras. No necesariamente tienes que firmar un contrato para que se establezca una relación y por ende puedas demandar tus derechos que te corresponden de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo, maestro, entendido. Tenemos otra pregunta. Preguntan, ¿cómo me puedo dar cuenta yo como trabajador si la empresa a la que trabajo está declarando mi sueldo real? Bueno, es una consulta rápida en el portal del IMSS. Debe de acceder. El mismo portal es muy amigable. Le permite o lo lleva de la mano para efecto de consultar todo lo que es su expediente electrónico, el cual consiste en las semanas cotizadas, el patrón, el sueldo que tiene con el cual está registrado actualmente. Pero otro de los puntos importantes también es en sus recibos de nómina. Los CFDIs por nómina que tenga, ahí aparece su sueldo que tiene.
y ese sueldo es con el que está registrada ante el IMSS. Porque si no habría discrepancia entre la base de datos de lo que tiene el IMSS con la base de datos de lo que está emitiendo a través del portal del SAT, con el CFDI. Ok, de acuerdo, maestro, muchas gracias. Y por último tenemos otra pregunta que es, ¿consideran viable contratar este tipo de servicio para una microempresa? Dentro de esta consulta viene otra pregunta. ¿De qué tamaño debe ser la empresa para contratar este tipo de servicios? Una multa de las cantidades señaladas podrían acabar con una empresa pequeña. No es que sugiera hacer una contratación dolosa, pero cualquier detalle que se escapara puede ocasionar un mal para la empresa. ¿Qué opinan? Pues la figura del outsourcing, como comentábamos, pues es una figura, pues es noble. Lo importante es que estés bien asesorado, ¿no? Que conozcas todas las implicaciones, tanto fiscales como laborales, administrativas, civiles, y pues una MIPYME, pues es en este momento una empresa que puede válidamente, para poder crecer y para poder incluso soportar una situación como la que estamos pasando ahorita, desde la pandemia, pues podría, como una estrategia, en este caso empresarial, hacer uso del outsourcing. O en su caso, dedicarse precisamente a esta actividad. Y definitivamente las multas son muy caras, afectarían, como decía el maestro Juan Agustino, pues al patrimonio de la empresa, ¿sí? Y dependiendo de la figura del tipo de sociedad, pues hasta el patrimonio de los socios, ¿no? Entonces, es importante que pues las personas se acerquen a los especialistas para poder pues tener, como decía el maestro Juan Agustino, pues una estrategia adecuada, una buena organización y pues evitar pues este tipo de sanciones que pudieran incluso terminar con el patrimonio de los socios de una empresa, o si es una pequeñita, pues con el patrimonio incluso de una familia o una persona en lo particular. Claro, maestra. La figura puede prestarse para de verdad ayudar a que crezca esta, ya sea micro, pequeña o mediana empresa, pero siempre y cuando cuidando todos estos aspectos y ámbitos del derecho, ¿no? Entonces, derecho laboral, civil, como fiscal, y bueno, sin tampoco caer en actos dolosos que evidentemente pongan en riesgo el patrimonio de estas empresas. Pues bueno, con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Sin antes agradecerles, maestros, su participación. Gracias por este tiempo que nos han brindado. En el chat nos están comentando que agradecen la ponencia y la información completa y actualizada que están brindando. Y a nuestra audiencia les comentamos que por favor escaneen el código QR y de igual forma pueden acceder a través del link que tenemos abajo del código QR. Podrán obtener más información sobre el proceso de inscripción a nuestros diplomados, el diplomado de Derecho Empresarial y Derecho Corporativo. Podrán obtener ahí las fechas y precios de nuestros diplomados. Agradecemos su presencia, maestros, muchas gracias por su tiempo. Agradecemos también a la presencia de nuestro auditorio por habernos brindado este tiempo. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.